buenas noches a todos y a todas. Esta es Radio Farabundo Martí Internacional, desde el norte de California para todo el mundo. Un abrazo y un fuerte apretón de manos para todos. Aquí estamos en espera de hacer el enlace con Sigfrido Reyes. Estaremos tratando temas de la coyuntura nacional y también algunos temas del quehacer internacional, un tema internacional. Así es que para mientras estamos aquí escuchando música desde Morazán, un grupo de jóvenes que están una canción muy creativa en reconocimiento a todo el esfuerzo que ha hecho el FMLN en este departamento. Así es que disfrutemos un poco de música mientras nosotros esperamos el enlace con Sigfrido Reyes. Bueno, ahí teníamos a un grupo de jóvenes de Morazán. Muy interesante cómo la juventud está retomando pues las tareas y está retomando el reconocimiento del esfuerzo que se hizo durante estos 10 años. La misma juventud de Morazán está diciendo que hoy tienen escuelas, que hoy tienen uniformes, que hoy están disfrutando de la tranquilidad, de la paz. Es un video que ustedes lo pueden ver ahí en Facebook. Un video muy interesante donde están jóvenes estudiantes, están jugando al fútbol, están disfrutando de una manera alegre, tranquila. Y lo más importante es de que lo están haciendo con uniformes escolares. Es importante señalar que estos uniformes fueron entregados cuando Salvador Sánchez Serén era el vicepresidente en el 2009. Se comenzaron a entregar estos uniformes, una camisa blanca, un pantalón azul, con zapatos y calcetines, acompañados de un paquete escolar que incluía cuadernos y lapiceros. Nunca antes había visto esto. Soy testigo ocular de cómo los niños de unas zonas lejanas bajaban de las lomas, bajaban de los cerros, muy orgullosos, con sus zapatos bien lustraditos, con sus calcetas, su uniforme bien limpio, con su bolsón, con su paquete escolar, con su camisa bien blanca, directos hacia la escuela. Soy testigo de eso y es importante de que ahora lo reconozcamos. Era un paquete escolar que se le daba todos los años a 1.300.000 estudiantes. Fíjense solamente en ese detalle, 1.300.000 estudiantes. Esto promovió la participación de la juventud
Esto promovió la participación de la juventud, hay que repartirlo, para ir a la escuela. Se disminuyó la ausencia escolar. Se mantuvieron durante estos 10 años mayor cantidad de jóvenes en las escuelas como nunca antes. Se mantuvo y se disminuyó el analfabetismo. Una cuestión muy importante. Se le proveyó a la juventud y a los niños con computadoras para que tuvieran conocimientos básicos y la destreza para el manejo de la nueva tecnología, para poderse incorporar a los nuevos tiempos, que es importante manejar tecnología para estar al día con los nuevos conocimientos. Ahora usted puede accesar a conocimientos de una forma rápida, lo que antes lo tenía que hacer a través de enciclopedias o ir a la biblioteca, que le tomaba más tiempo. Estas computadoras fueron entregadas por el profesor Sánchez Serén. Y dicho sea de paso, hay que recalcar en esto que se instaló una ensambladora de computadoras en El Salvador y que el actual presidente Bukele la desmanteló. Hoy los niños no tienen ninguna garantía de tener esta computadora. Así es que es lamentable la actual situación. Estamos aquí haciendo un poquito de tiempo para ver el enlace con el compañero Sigfrido Reyes. Está teniendo, pues, va a tener algunos tipos de la elaboración de algunos temas de coyuntura nacional y un tema de carácter, bueno, dos temas de carácter internacionales. Cuando haga el enlace, pues los vamos a dar a conocer. Por lo tanto, vamos aquí a darles a conocer algunos de los twitters, que son notas importantes que están saliendo y que las tenemos que compartir. Dice: siempre he creído, y ahora con mayor razón, las investigaciones de la FGR en contra de Nayib y sus funcionarios no pasan de ser cachetadas de payaso, o como se dice popularmente, compadre hablado. Dudo que el fiscal meta preso a alguno de sus funcionarios y menos al propio Nayib. Y esto es a razón de que ha salido una última hora que dice: fiscal Melara, a quien busca proteger con sus antidemocráticas y pusilánimes acciones. El pueblo salvadoreño no merece tanta injusticia de parte suya. No sería extraño que usted esté negociando encubrir la corrupción de Nayib y sus funcionarios. Esto es con relación al desafuero del director de la Policía Nacional. Pues nosotros sabemos de que fue un triunfo contundente, fue un triunfo para el grupo parlamentario del FMLN, en donde tuvo una destacada participación la compañera Cristina Cornejo, una participación muy acertada, una participación de carácter moral y una participación de carácter intelectual insuperable, que arrasó y desmanteló toda la estrategia de los abogados contratados por Casa Presidencial. Llegaron a la asamblea 5 abogados a defender a Mauricio Arriaza Chicas, el viceministro de la Fuerza Armada y también actual director de la Policía Nacional Civil.
la estrategia quedó desmantelada. Según la propaganda bukeliana, esa era una operación maestra. La compañera Cristina Cornejo le desmanteló toda la jugada maestra, no solamente a estos 5 abogaduchos, sino que también le desmanteló la jugada maestra a Bukele. Hay que decir de que el jefe del equipo de estos 5 abogados en el pasado fue asesor de Douglas Meléndez y que fue separado de la fiscalía, fue separado de la FGR por tener vínculos con el crimen organizado. Este es el tipo de personajes que Bukele contrata, este es el tipo de personajes que Casa Presidencial contrató para defender al actual director de la Policía Nacional Civil. También hay que mencionar que el actual director de la Policía Nacional Civil, pues, fue apartado en el pasado por ser un experto en la creación de falsos positivos. Era un experto en implantación de pruebas falsas, de fabricación y de prefabricación de falsas pruebas, y que no era compatible en aquel entonces con los principios de la Policía Nacional Civil, y fue apartado. Fue traído nuevamente por Bukele y fue puesto como director de la Policía Nacional Civil, y también fue ascendido a comisionado y viceministro de las Fuerzas Armadas, que supuestamente es un cargo ad honorem, pero que sabemos que los cargos ad honorem dentro de la administración Bukele siempre son bien recompensados con un fuerte paquete de billetes de dólares. Así es que tanto abogados como el director de la policía están involucrados en el crimen organizados, y este es la gran victoria del grupo parlamentario del FMLN en esta asamblea. Así es que es de reconocer de que la alta capacidad del grupo parlamentario y de la compañera Cristina Cornejo, que se ha convertido en una verdadera heroína en nuestro país y también en las esferas internacionales. Quiero ponerles a ustedes también otro tema importante, y quiero poner un audio donde la participación del compañero Shafik Handal con relación a otro tema. Así es que mientras estamos esperando el enlace con Sigfrido Reyes, le damos aquí a este audio. Profesionales que vinieron ese día. Pero fuera de esta maniobra de mesa de ratón, lo que nos debe quedar claro también para la población en general y especialmente para los sectores que ya se están expresando en las redes sociales y que se han venido expresando también públicamente, como lo que sucedió el domingo pasado en lo que nosotros llamamos la Plaza Cívica, allá frente a Catedral, donde un grupo de ciudadanos se reunió a denunciar el robo, a denunciar la corrupción que se está llevando a cabo en este país y la violación a las leyes. Para ese sector está quedando claro que aquí en realidad lo que este gobierno pretende es proteger a uno de sus principales ejes para el plan que tienen pensado de regresar a aquellas épocas que ya creíamos superadas. Me refiero a las décadas del 50, 60, 70 y 80, que culminaron con una guerra, que terminó
terminaron con unos acuerdos de paz que tienen categoría constitucional o rango constitucional. Acuerdo que, por cierto, el inquilino en casa presidencial, el presidente, se ha puesto en campaña de desconocer, de bajarles el significado, de hacer creer que eso simplemente fue un acuerdo entre dos partes. Quiero hacer una pequeña pausa aquí y mencionar acerca de los acuerdos de paz. Por primera vez este año, en el 16 de enero, este presidente Bukele no tuvo la valentía y no tuvo la dignidad de celebrar estos acuerdos de paz. Debemos de recordar que ese 16 de enero él lanzó un acto de terrorismo biológico, porque así es conocido internacionalmente. Cuando usted hace uso de armas biológicas de una forma masiva, ese es un acto de terrorismo biológico. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos que el director de ANDA en aquel entonces, Frederick Benítez, abrió las válvulas y lanzó a 1.400.000 salvadoreños, que es la cantidad de habitantes que hay en el Gran San Salvador, y les lanzó agua contaminada, agua sucia. Se dice de que no hubo ningún tipo de víctimas, pero como nosotros sabemos, este gobierno es un gobierno mentiroso, y de esta forma fue que el presidente ha quedado en la historia como el primer presidente que no celebró los acuerdos de paz, y que todo lo contrario, lanzó agua contaminada, agua sucia, a 1.400.000 salvadoreños que viven en el Gran San Salvador. Así es que de eso es lo que está hablando aquí el compañero Chafik Handal, cuando se está refiriendo a que este presidente no celebró los acuerdos de paz. Vamos a seguir con el audio. Y que no tiene mayor importancia, y que el argumento pueril que ocupa el presidente es que como él estaba chiquito en ese entonces y otros estaban chiquitos también o no habían nacido, no tienen nada que ver con este acuerdo, que eso es acuerdo de otros, de él no, como que él está ahí en la presidencia representándose a él y no al Estado salvadoreño. Yo creo que alguien le tiene que iluminar, y si los abogados que están con él son igual a los que vinieron aquí, pues está perdido este país. Claro, alguien los tiene que iluminar, pero él no se deja iluminar. Y el principal asesor que él tiene, bueno, es personaje de una embajada extranjera. Y no les voy a decir quién, porque ya todos sabemos quién es. Y ese es el principal asesor. Y tal parece que ese asesor que tienen no lo está iluminando. Pero bueno, el pueblo salvadoreño se está dando cuenta. Ayer decíamos en la entrevista con César Villalona de que a mediados de años ellos se jactaban, aunque pocos creímos, ¿verdad?, de que eso era una total falsedad. Una total falsedad de que un 97% lo estaban apoyando, que obtenía en aquel entonces el 97% de apoyo del pueblo salvadoreño. La actual encuesta de la UCA dice que tiene 44%. O sea que ha tenido una caída de 53 puntos
En este sentido es de que, pues, va hacia abajo. Y tal parece de que está en una caída libre y desesperada. Y todavía no tiene quien lo ilumine. Y sigue cometiendo aberraciones y sigue destruyendo a nuestro país. Y a eso se está refiriendo el compañero Shafik Handal. Continuamos con este audio. Y aquí lo que hay no es ética, no es profesionalismo, no es velar por la Constitución, que por cierto fue por esa la que juró el presidente. No están, como digo, enfocados en eso, están por la genuflexión y el servilismo para mantener el hueso. Eso es lo que están demostrando. Y yo quiero con esto, a nombre del grupo parlamentario del FMLN, lanzar la advertencia, lanzar la preocupación al pueblo salvadoreño, a los sectores que poco a poco se han ido decantando, desilusionando de todas aquellas promesas, de toda aquella palabrería que dicen por primera vez, nunca antes, y todo lo que en las redes sociales masifican, haciendo gloria de aquel concepto que el ministro de propaganda de Adolfo Hitler dijo, miente, 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 que al final una mentira repetida 1000 veces se vuelve una verdad. Pero tal parece de que ese principio de miente, miente, miente ya no está calando mucho. Lo podemos ver con la encuesta de la UCA, que tiene un 44%. Y como también nos hacía una reflexión el ex viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Castaneda, que hay un buen porcentaje de indecisos y que esos indecisos pueden dar una sorpresa. Así es que eso de que miente, 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 bueno, hay que dejarlo que siga mintiendo porque el pueblo ya no le cree como le creía antes. ¿Por qué digo esto? Porque ayer también tuvimos la entrevista con César Villalona y en la cual él nos decía de que dentro de esa encuesta, de la encuesta de la UCA, pues un alto porcentaje decía que el país va por mal rumbo. El país va por un mal rumbo. Tal parece que era el 60%, si no me falla la memoria, eso fue lo que dijo César Villalona. Y si nosotros recordamos hace 6 meses atrás, o unos 7 meses atrás, pues se decía, la población decía, hay que darle tiempo al presidente, hay que dejarlo trabajar. Está comenzando. Ese era el pensar popular. Hay que darle tiempo al presidente. Ahora el pensar popular dice, según la encuesta de la UCA, de que el país va por un mal rumbo. Continuamos con el audio. Ese es lo que están haciendo hoy. Eso es el papel que juega Mauricio Arriaza Chicas, al cual viene del ejército. Cuando ingresó a la Policía Nacional Civil, venía con el grado de teniente. Él sigue siendo militar. También no le corresponde estar ahí entonces. Si nos vamos a analizar, ya, como aquí dijeron varias veces sus abogados, el contenido y la ley correcta de esto, resulta que él no podría estar ahí porque es militar. La carrera militar así lo establece, de teniente para arriba, el grado es de por vida. Y si eso es así, él no puede estar en ninguna Policía Nacional Civil. Mas, sin embargo, como
Claro, está, ahora que es presidente, dice que el sistema no funciona. Ahora que es presidente, nosotros hemos escuchado que está hablando de fraude. Ahora que es presidente, está temblando porque la UCA le da un 44%. Ahora que es presidente, está sumamente preocupado porque un alto porcentaje de la población salvadoreña está diciendo de que el país va por un mal rumbo. Y como decía también el compañero Chafik Handal, de una forma espontánea, un grupo de ciudadanos el día domingo salieron a las calles a protestar en contra de la corrupción. Miren, esto es muy importante, la espontaneidad de la gente. Este es un acto espontáneo, lo que sucedió el domingo. Salieron una buena cantidad de salvadoreños con sus propios rótulos denunciando y protestando en contra de la corrupción. ¿Y qué es lo que hace este presidente? Garantizar su eje principal, como dice el compañero Chafik, de blindar, de proteger al actual director de la Policía Nacional, porque lo quiere utilizar para garantizar el fraude ese 28 de febrero. Pero el pueblo está alerta. El pueblo salvadoreño es un pueblo experimentado. Hay que recordar aquí que las palabras del ex presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, nos decía: al FMLN no se le puede subestimar. Así es que todos aquellos que pretendan subestimar al FMLN este 28 de febrero se llevarán una sorpresa. Así es que continuamos con el audio del compañero Chafik Handal. Que no le guste al señor presidente, el inquilino en casa presidencial, a eso, la lucha, esa lucha que él ahora pretende desconocer, esa lucha es la que le garantizó el sistema democrático que le permite estar donde esté, donde ahora está. Y por último quiero citar esto: la historia no se escribe en vano. Las luchas de los pueblos y las vidas ofrendadas en ella no son para el olvido o para manejos a conveniencia de los poderes fácticos del momento o de aquellos que se consideran a sí mismos como líderes mesiánicos del pueblo. Son el legado de las generaciones pasadas a las presentes y a las nuevas generaciones, para ser cuidado, estudiado y reforzado, y así evitar caer en los mismos errores o ser presa de cánticos de sirena o de medicinas amargas para vivir mejor. Y que a propósito, nadie sabe cuándo será ese después o cuándo acabará esa medicina amarga para la mayoría. Y además, tener que soportar el enriquecimiento ilícito del cartel de corruptos que rodea a la presidencia. Y es así, señor presidente, pueblo salvadoreño que nos está viendo, prensa que nos acompaña, que el grupo parlamentario del FMLN acompañará la resolución que saldrá de este día, de este plenario, en respuesta a los acontecimientos acaecidos aquí, en la maniobra esa de viveza de ratón que pretende manejar de aquí en adelante el Estado de Derecho del pueblo salvadoreño y de la República. Muchas gracias, presidente. Bueno, ahí teníamos las palabras del compañero Chafik Handal, viveza de ratón. Así está catalogado, como viveza de ratón. Así es que estamos en esta transmisión. Creo que hemos tenido algunos problemas técnicos en cuanto al enlace con Sigfrido Reyes, pero vamos a retomar esta entrevista un poco más tarde. Tal vez nada
nada más mencionarles de que pues estamos en esta lucha aquí con la diáspora, con el gran triunfo del TPS. Como siempre, el actual inquilino de Casa Blanca, el mesiánico, el mentiroso, el demagogo, ahora pretende estar saludando con sombrero ajeno. Ya hemos visto de que siempre anda saludando con sombrero ajeno, con hospitales que el FMLN inició, pero que debido a este cambio de gobierno no fueron terminados. Él se los adjudica. Hemos visto algunos puentes que se iniciaron bajo la administración del FMLN y que debido al cambio de gobierno no se pudieron terminar. Él se los adjudica como propios. Y así hay muchos proyectos que no tienen iniciativa estratégica por parte del actual gobierno. Solo hay 2 obras, y que de esas 2 obras se aparta, se aleja. Es el puente de Chichilco, que un puente pues que ahora es un desastre, un puente que ya ha comenzado a tener daños importantes, un puente que el ministro de Obras Públicas dijo que iba a durar 100 años y no lleva ni uno. Así es que en este sentido es de que esa es una obra, la primera gran obra maestra, ejemplar del gobierno de Bukele. Y la otra gran obra maestra de Bukele es el Hospital CUL, el Hospital CIFCO, que pues sabemos que no ha pasado a más, que no está terminado, que no ha cumplido la promesa y que ahora de una forma irresponsable, como lo decíamos ayer, varios meses atrás, no le permitió la entrada a salvadoreños sanos, porque tenía que presentar una prueba de que no estaba contagiado del coronavirus. A los propios salvadoreños no les permitió entrar al país. Ahora él está ofreciendo traer enfermos de Costa Rica, porque dice que él ha manejado la pandemia de una forma magistral, cuando sabemos que son miles y miles de salvadoreños que murieron, varias docenas de personal médico, incluidos personal administrativo, personal de ambulancias, enfermeras y médicos que murieron por la irresponsabilidad de esta administración. Y sabemos también que, bueno, ya tenemos aquí el enlace con Sigfrido Reyes. Sigfrido, adelante, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Francisco. Siempre es un gusto conectarnos a esta hora, los días viernes de cada semana. Mis disculpas por el retraso que he tenido, pero aquí estamos, dispuestos a comentar los eventos más relevantes de la semana, tanto en nuestro país como a nivel internacional, eventos que de una manera u otra son muy importantes para el desarrollo de nuestra patria. Así que es un gusto saludar a la gran audiencia de la radio Farabundo Martí Internacional. Bueno, Sigfrido, sí, no hay ningún problema. Sabemos de que estás muy ocupado y estás en una gran batalla y que estás obteniendo grandes triunfos. Estás dando pasos
agigantado, es una tarea titánica la que está enfrentando el compañero Sigfrido Reyes, la persecución política. Y hay que recordar que en toda América Latina se han pronunciado apoyos al compañero de una forma muy ejemplar. Pues hay que recordar que después de estos acuerdos de paz, la primera presa política que hubo fue la compañera de la esposa de Sigfrido Reyes. Después de los acuerdos de paz, fue la primera. Y fue ejecutada por este gobierno que a nivel internacional está teniendo una imagen irresponsable, tanto de personalidades políticas como congresistas norteamericanos. Pero bueno, Sigfrido, nos queda poco tiempo en el Zoom. Nos han limitado el tiempo a 1 hora y después de 1 hora se va a cerrar automáticamente, así nos han dicho. Pues a ver si podríamos tocar el tema del mozote, que es una cuestión muy importante. Adelante, Sigfrido. Sí, realmente estamos este día recordando y conmemorando que hace exactamente 39 años, un día 11 de diciembre, allá en el norte de Morazán, en los municipios fundamentalmente de Arambala y de Meanguera, en el caserío El Mozote y otros caseríos vecinos, se iniciaba una matanza que dejó casi 1,000 personas asesinadas. Una matanza que se prolongó por 3 días a cargo del batallón Atlacatl, que comandaba el coronel Domingo Monterrosa. Un acto verdaderamente repudiable, condenable, un verdadero crimen de guerra que todavía hoy espera que se haga justicia por las víctimas. Justicia en el sentido penal. Recuerdo que hace aproximadamente 8 años, será pronto ya 8 años, que nos dirigimos al Mozote junto con el entonces presidente Mauricio Funes. Yo estaba en mi calidad de presidente de la Asamblea Legislativa y allí el Estado salvadoreño, a través del jefe de Estado, que es el presidente de la República, primero pues aceptó la responsabilidad de ese crimen de guerra, pidió perdón a las víctimas y a sus familiares y además se adoptaron medidas de reparación hacia las víctimas y sus familiares, así como medidas que en el derecho internacional de los derechos humanos se llaman garantías de no repetición. La zona recibió mucha atención en materia social, en materia de infraestructura, en materia de atención psicológica para los familiares de las víctimas. Y más adelante, pues abrieron ya procesos penales cuando ya fue posible desde un punto de vista legal. Y en ese proceso viven actualmente pues las víctimas demandando justicia. Hay un juez de Morazán, allá en San Francisco Gotera, que ha iniciado un proceso de investigación. Y justamente en los últimos meses hemos visto cómo el régimen de Nayib Bukele, de una forma cobarde, de una forma verdaderamente repudiable, niega el acceso a este juez a los archivos de la Fuerza Armada que pudieran dar elementos para deducir responsabilidades respecto a quienes ordenaron, quienes fueron los autores intelectuales de esa terrible masacre. En esa masacre de casi 1,000 personas, más de 350 eran niños y niñas menores de 12 años. Los demás eran casi todos mujeres, ancianos, personas inocentes que no se podían valer por sí mismas, desarmadas. Muchos de ellos, si no la mayoría, pertenecían a iglesias evangélicas y estaban realmente al margen de
de las acciones armadas que se estaban dando en la zona. Recordemos en este momento a Rufina Amaya, una de las sobrevivientes del Mozote, que fue la voz de las víctimas y pudo llevar a todo el mundo la denuncia de lo que había pasado, la verdad de lo que había pasado. Yo recuerdo también, porque conocí personalmente a su hija, a Fidelia, una compañera que luego se integró a la guerrilla del FMLN, al ver esa matanza. Fidelia era una compañera, pues un cuadro de nuestro partido, una militante histórica, que lamentablemente, así como su madre, también falleció hace algunos años por causas naturales. Así que este es un día que tenemos que recordar y honrar a las víctimas y, claro, exigir que se haga justicia. No puede haber un crimen de esa naturaleza, un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, que no sea castigado debidamente de acuerdo al derecho tanto nacional como al derecho penal universal. Sabemos también acerca de que se continúa con esta impunidad. No se quiere reconocer el esfuerzo que hizo el FMLN y la fanfarronería con que este gobierno se niega a entregar los archivos y solamente ha entregado unas cajas en las cuales son archivos que no tienen ninguna importancia estratégica ni relacionada con encontrar la verdad. Algunos congresistas también le están pidiendo y le han dicho a Bukele de que le debería de dar vergüenza que no está colaborando con esta situación. ¿Esto cómo afectarían las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos con esta nueva administración que está llegando? Sí, yo creo que se está cerrando un ciclo donde una administración norteamericana liderada por un personaje de una derecha extremista como Donald Trump ha avalado, ha consentido, ha dado prácticamente todo un apoyo incondicional a las acciones despóticas, represivas, inconstitucionales y antidemocráticas de Nayib Bukele y sus allegados. Creo que ese ciclo se está cerrando y se terminará el día 20 de enero próximo. Queda apenas un mes con 10 días. Y pues ese día el actual embajador en El Salvador por parte del señor Trump deberá retirarse porque él es un designado político y su función termina cuando termina la función de su jefe que lo designó. No es un embajador de carrera, es más bien un militar que ha hecho carrera en los organismos de inteligencia, particularmente en la CIA. Y este embajador, representando a la administración Trump, ha estado allí dándole prácticamente todo el aval y el respaldo a las arbitrariedades, los abusos de poder, las violaciones a la Constitución y la corrupción de Nayib Bukele y sus allegados. Llega una administración nueva, una administración demócrata, con un presidente Joe Biden que pues conoce Centroamérica, conoce los problemas que enfrentamos como región y me parece que se va a dar un giro significativo. Eso ya lo anuncian algunos voceros importantes del Partido Demócrata, sobre todo los que están en la Cámara de Representantes y en el Senado, donde incluso se han incorporado otras voces del Partido Republicano, pero que son voces que podríamos calificar decentes, que ven con verdadera preocupación lo que está pasando en El Salvador. Toda esa embestida contra la Constitución, contra las entidades
democráticas, contra la Asamblea Legislativa, contra los partidos políticos, contra los líderes de la oposición, contra todo aquel que se manifiesta en contra de las arbitrariedades de Bukele, contra los medios de comunicación, contra universidades, contra sindicalistas. En fin, creo que está llegando el fin de este ciclo, se inicia otro, y lo que deberíamos de esperar y trabajar de manera sistemática es que la nueva administración tome distancia de este régimen y que le demande el respeto a los derechos humanos, el respeto a los principios democráticos que se establecen en nuestra Constitución, el apego a los acuerdos de paz, particularmente en materia de Fuerzas Armadas, Policía Nacional Civil, respeto a la pluralidad política, que son grandes conquistas del acuerdo de paz, respeto a las instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, en fin, que tenga una conducta acorde a lo que es un Estado democrático y un gobierno democrático. Todo eso no lo hemos visto en este año y medio por parte de Bukele, al contrario, hemos visto cómo de forma burda, de una forma totalmente impune hasta hoy, gracias al fiscal Raúl Melara, pues él y sus ministros y sus allegados más cercanos siguen regodeándose en medio de la corrupción, de los abusos, de la persecución a sus adversarios políticos, sin que eso pues acarree ninguna consecuencia. Así que nosotros esperaríamos, pero también tenemos que trabajar, y particularmente la comunidad salvadoreña que vive en los Estados Unidos, para que efectivamente haya un giro que se sienta en el país. Nosotros, por supuesto, no estamos abogando por ninguna intervención norteamericana. Nosotros siempre hemos rechazado la intervención en nuestra soberanía. Pero sí hay un factor político importante, y es que la administración norteamericana debe hacer sentir su voz de protesta y su distanciamiento de ese régimen represivo y corrupto. Tendríamos que estar exigiendo la participación de la comunidad internacional para que se cumplan los acuerdos de paz, porque los acuerdos de paz pues fueron acompañados de una serie de países latinoamericanos, y hay dos países muy importantes. Ahí estaba Venezuela y estaba México. Sería una buena esfuerzo acompañado por la comunidad de toda la diáspora de aquí de los Estados Unidos. Definitivamente, recuperar el rumbo y el espíritu de los acuerdos de paz me parece que es algo prioritario. Se acerca un nuevo aniversario ya el próximo mes de enero, el 16 de enero, de la firma de los acuerdos de paz. En apenas año y medio, Bukele ha desbaratado esos acuerdos de paz, particularmente en lo que se refiere a la utilización de la Fuerza Armada para fines políticos y partidarios, para fines represivos, una Fuerza Armada que había ganado algún prestigio y algún respeto en la sociedad salvadoreña después del fin de la guerra, que se había mantenido básicamente en la línea de la Constitución y de su mandato constitucional, sin entrometerse en los asuntos políticos del país, que son materia propia y exclusiva de los civiles. Hemos visto cómo la Fuerza Armada ha sido instrumentalizada para reprimir, para hacer propaganda política a favor del partido de Bukele. Hemos visto a su ministro de Defensa encabezar la toma militar de la Asamblea Legislativa. Lo hemos visto ser interpelado por la Asamblea Legislativa, que ha recomendado su destitución, y Bukele lo ha mantenido ahí. También hemos visto cómo a la Policía Nacional Civil, que es una creación de los acuerdos de paz, se le ha venido desnaturalizando en su función. Ahora muchos dicen que lo que tenemos es una Policía Nacional servil. ¿Servil a quién? Servil a los intereses y caprichos de Nayib Bukele y su clica. Una Policía Nacional Civil que viene crecientemente comprometiéndose en acciones represivas contra la ciudadanía, cuando los acuerdos de paz y la ley de creación de la Policía Nacional Civil y la Constitución
establecen que el objetivo central de la policía, su misión, es la protección de los derechos humanos de los salvadoreños y las salvadoreñas. Esta semana hemos vivido un episodio bastante importante, como es la decisión de la Asamblea de desaforar al señor director de la policía de su calidad de viceministro de Seguridad Pública, dada la actitud de rechazo y desobediencia de este funcionario ante una orden de la Asamblea Legislativa. Todos conocemos esa historia de cómo este señor Arriaza Chicas se ha negado a presentar ante la Asamblea Legislativa a aquellos ministros que desobedecen la orden de la Asamblea Legislativa de presentarse y dar su testimonio ante una comisión especial, porque la Asamblea no los ha mandado a llamar para meterlos presos. Esa no es función de la Asamblea, no es competencia de la Asamblea Legislativa. Pero sí la Asamblea tiene esa potestad de crear comisiones de investigación en asuntos de interés nacional y saber qué pasó con todo el dinero que el país ha tenido que prestar al extranjero, y eso pues significa alrededor de $3,000 millones para enfrentar la pandemia del COVID-19, pues es un asunto de interés nacional. Saber a qué se dirigieron esos fondos, qué se compró, qué se pagó, a quién se le compró, en qué condiciones se compraron esos bienes, esos servicios, así como saber los destinos de los fondos del presupuesto general de la Nación, que ya estaban aprobados y programados, y de los cuales el régimen de Bukele no quiere rendir cuentas. De eso pues derivó la decisión de la Asamblea de pedir que se procesara por desobediencia al director de la policía. Bukele recurrió a una treta, a una viveza de ratón, nombrándolo de la noche a la mañana como viceministro de Seguridad Pública. En razón de ese cargo, Arriaza Chicas obtuvo inmunidad en materia de juicios penales y estaba prácticamente la Asamblea ya en la ruta final de quitarle esa inmunidad, ese fuero, cuando pues ante una situación ya sin salida, una situación donde el régimen se vio acorralado y se vio evidenciado, pues no tuvieron más remedio que pues hacer que renunciara el susodicho funcionario viceministro de Seguridad. En medio de todo eso, queriendo engañar a la población, engañar a la Asamblea Legislativa, de ahí se pueden derivar incluso otros delitos de carácter penal, el hecho de que él haya llegado a la Asamblea Legislativa fingiendo ser viceministro de Seguridad Pública, cuando el mismo diario oficial establece que el día anterior ya él había renunciado. Ahí hay otras derivaciones. En fin, me parece que, volviendo al tema de los acuerdos de paz, la Policía Nacional Civil también está en un proceso de degradación acelerada desde la cabeza. Y eso es algo que debemos no solo denunciar, sino que enfrentar y detener. Nos quedan 2 minutos, Sigfrido, tus últimas palabras. Bueno, quizás un hecho importante es que tuvimos el pasado domingo una elección muy importante en Venezuela. Venezuela resiste frente a un cerco y un bloqueo imperialista. En medio de esas condiciones tan adversas lograron realizar las elecciones para la Asamblea Nacional, para elegir diputados y diputadas. Se da pues un éxito formidable de las fuerzas que acompañan el proceso de la Revolución Bolivariana. Prácticamente han recuperado el control de la Asamblea Nacional y hoy estamos en la ruta porque Venezuela pueda tener la oportunidad de restablecer el entendimiento, el diálogo, en elecciones donde participaron decenas de partidos de oposición y pues vemos con verdadera sorpresa y con verdadera indignación cómo regímenes como el de Bukele, regímenes como el de Chile, como el de Perú, el de Colombia y por supuesto en la administración Trump intenten deslegitimar y desconocer ese proceso electoral y sus resultados. Pero como pueblo salvadoreño debemos de dar todo nuestro respaldo a las aspiraciones de los venezolanos
globales, de sus destinos nacionales. Todos nuestros queridos los compañeros venezolanos que han salido adelante en esta prueba tan difícil. Porque en el corazón de todos aquellos que nos mantenemos en la lucha, la derrota no existe, la lucha continúa. Muchas gracias, Cifrido. Nos vemos hasta la próxima. Y lo dejamos con esta... Continúa, compañeros. Gracias. Y aquí queda... Y aquí nos quedamos con una cancioncita de Morazán. Los Torovoces. No, no son los Torovoces, son un grupo de jóvenes nuevos que han salido. Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno que hay valores que están surgiendo. Sí, y retoman las tradiciones revolucionarias. Sí, son unos jovencitos. Es muy alentador de que la juventud está retomando y están hablando de los avances que obtuvieron en Morazán con los gobiernos del FMLN. Muestran escuelas, muestran niños con uniformes, limpiecitos, jugando fútbol entre ellos. Y este grupo musical que yo creo que el mayor de ellos debe de ser quizás como unos 25, 23 años, algo así.